Este es Diálogos Eco-Budismo, una serie desde América Latina sobre las conexiones entre ecología y budismo y las maneras como se pueden nutrir mutuamente para contribuir a la preservación de los ecosistemas y la acción ecológica espiritual. En cada episodio discutiremos sobre distintos temas, textos, autores o autoras que nos despiertan nuevas reflexiones, miradas o proyectos concretos para el desarrollo de comunidades budistas sostenibles en el tiempo. Voy a mencionar quiénes somos los que estamos aquí. Está Belén Azarola, está Daniela Mesa, está Juan Pablo Restrepo y Carlos Barbosa, y yo, María Elvira Ríos, que somos todos parte del núcleo del Laboratorio Ecobudismo, que surge a partir de unas jornadas que se hicieron en el año 2013 y de la intención de poder difundir, visualizar y también desarrollar nuevos proyectos, acciones, reflexiones, etcétera, en torno a lo que es el budismo y la ecología, específicamente en América Latina y España. Y bueno, el día de hoy nos hemos reunido principalmente para conversar algo que es parte de nuestro discurso, incluso de nuestro nombre, ¿no? Que es la palabra ecología y que es esencial tenerla en cuenta a la hora de saber cómo de una u otra manera nos estamos refiriendo a ese concepto, cómo lo estamos entendiendo. Y esto lo queríamos ahondar a partir de algunas lecturas o revisiones que hemos hecho de ciertos textos, específicamente de la propuesta que hace David Loy en su libro Ecodharma, las enseñanzas budistas para la crisis ecológica. Y en este libro, David Loy reflexiona sobre cómo el budismo puede contribuir a la solución de la problemática ambiental de nuestro tiempo y qué desafíos debe superar para ello. La respuesta budista a la crisis ambiental, el Ecodharma, tiene para Loy 3 aspectos fundamentales, que es practicar en el mundo natural, explorar las implicaciones ecológicas de las enseñanzas budistas y encarnar tal comprensión en el ecoactivismo necesario hoy. Una de las ideas que estamos presentando ahora en el núcleo es que podamos conversarlo a partir de ciertas citas que se han seleccionado del libro de Loy, y vamos a partir con la siguiente. La primera es: el calentamiento global es solamente una parte de una crisis ambiental y social mucho mayor que nos obliga a reflexionar sobre los valores y la dirección de nuestra hoy global civilización. Bueno, esta es la primera cita que nos está invitando un poco a que entremos a indagar en este concepto de ecología que a propósito de Loy lo lleva a la concepción de ecodharma, como de una u otra forma lo vamos a estar entendiendo, evidentemente con ciertos aspectos que tienen que ver con el budismo, porque es ¿no es cierto?, una organización o una entidad que tiene una esencia budista, pero al mismo tiempo como hay otras entidades, otros factores, elementos, en fin, que están ahí presentes y que a la hora de poder hablar sobre la concepción de ecología también juegan un papel fundamental. Voy a abrir un poco la palabra a quien quiera empezar a dar una primera reflexión sobre ya sea esta cita o quizás también si quieren previamente decir algo en relación a lo que fueron leyendo, o simplemente a reflexiones que han tenido a propósito del tema que nos reúne hoy día. Voy a volver a leer la cita. El calentamiento global es solamente una parte de una crisis ambiental y social mucho mayor que nos obliga a reflexionar sobre los valores y la dirección de nuestra hoy global civilización. Me evoca un poco como a que hubo un momento histórico en el que la crisis ambiental se visibilizó muy mediáticamente solamente por el calentamiento global, como si el problema, el titular fuera solamente el calentamiento global. Entonces por eso quizá David Lowy dice, bueno, esto es solamente la punta del iceberg, porque no solamente es el calentamiento global, es un conglomerado de muchos problemas. Y bueno, y por eso es que la crisis ambiental tiene sus raíces en una crisis espiritual. Entonces, tanto David Lowy como, por ejemplo, Alan Hunt, en la introducción del libro Dharma Gaya, en la otra lectura, se enfatiza tanto en eso, en que, bueno, si bien es claro los problemas del ecosistema, de la relación con los otros seres vivos,
la raíz del problema ecológico y los problemas de la biosfera, de los océanos, del calentamiento global, de, bueno, todos estos temas. ¿Cuál sería la raíz, el meollo, el centro, lo que lo produce? Precisamente esa desconexión y esa crisis espiritual. Lo veo más como en ese sentido, porque dice que es solamente la punta del iceberg. Sí, gracias, Daniela. Claro, también menciona Daniela el libro de Dharma Gaya, que es parte también de algunas de lecturas un poco anexas ahí a lo que queríamos también ir revisando. Pero efectivamente lo que comentas, Daniela, pues sí nos abre hacia una mirada que va mucho más allá. Quizás la crisis climática y calentamiento global es justamente esta guinda de la torta, por decirlo así, ¿no? Que había que, o más bien, más que la guinda de la torta, es como lo que faltaba para que se derramara el vaso del agua y finalmente empezara toda la problemática que ha significado el entorno que dibuja, ¿no?, esta crisis climática. Hay cuestiones también que menciona David Lloyd que tienen que ver con la justicia social también, como el racismo, la etnia, ¿no es cierto?, el género, el neocolonialismo también y las clases sociales que de una u otra forma también están en ese interactuando en el sentido de que todos esos problemas que contienen, ¿no es cierto?, el racismo, el problema de temas de género también, el neocolonialismo, etcétera, son parte también de una otra forma, según lo que dice Eloy, serían parte de una consecuencia, o más que consecuencia, no sé cómo lo ven ustedes, si serían como quizá una consecuencia de esta desconexión que hemos tenido con la naturaleza, ¿no? Ahí lo dejo un poco como lo están visualizando. Y entendiendo también que la idea es que ojalá podamos también llegar a una concepción de ecología que se va a ir transformando también, ¿no? O sea, vamos a ir conversando esto, pero después quizás vamos a tener una idea de cómo vamos a ir entendiendo la ecología dentro de este laboratorio ecobudista, pero después quizás se va a ir transformando porque creo que justamente es parte de la riqueza que tiene la misma transformación de la naturaleza. Me parece que volviendo a la noción de ecología y volviendo a la manera como comprendemos la ecología, creo que varias de estas propuestas, tanto la que aparece en Dharma Gaya como un poco la que uno puede percibir en David Lloyd, tiene que ver no tanto con la ecología como una ciencia, sino con la ecología vista desde la ecología profunda, creo yo, ¿no? Como que estos se basan bastante, me parece, en este movimiento que inicia con Arne Naess, o por lo menos que él introduce este término de ecología profunda en los 70, y que después toma Joanna Macy, toman de hecho de manera explícita a la gente la introducción de Dharma Gaya, ¿no? Toma George Sessions, ¿no? Como que es todo un movimiento que intenta pensar la ecología desde el lugar, desde los trasfondos de sentido, no tanto desde la ecología como ciencia, sino desde el trasfondo de sentido que hace que exista algo como la crisis ecológica. Y quiero traer esto que dice David Lloyd en la página 7 de la versión en inglés, ¿no? Que dice que para entender qué se entiende por ecología, ¿no? Entonces dice que el principio más fundamental de la ecología, la interdependencia de los seres vivos y sus sistemas, es de alguna manera un desprendimiento del principio más fundamental de la filosofía budista. Esto es que nada tiene existencia propia, porque todo depende de otras cosas, ¿no? Entonces lo que yo veo, la manera como se entiende la ecología acá, por lo menos, y lo dice explícitamente Eloy, es como esta noción relacional, ¿no? Que trae la ecología, pero que no es tanto un análisis de los nichos ecológicos, no es tanto la ecología como ciencia, sino la ecología, que es lo que ya decía Arne Naess, ¿no? De esto de en los principios filosóficos que pueden estar inspirados en la ecología como ciencia, que él llamó ecología profunda. Entonces, yo creo que en la base de estos análisis y de la propuesta budista, pues está bastante presente este desarrollo de la ecología profunda. A propósito de lo que está... Sí, dale, Daniela. No,
No, era solo comentar que a propósito de lo que está diciendo Juan Pablo y tomando un poco la idea de ir más allá en relación también a lo que es el budismo, o sea, la ecología profunda, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con lo que dice David Lloyd, que es la idea de la deconstrucción para volver a reconstruir el sentido del yo. Y ahí está muy similar también a lo que hace el coreano filósofo Han, de apellido Han, que menciona mucho también sobre la deconstrucción. Y desde ahí yo creo que hay algo bien interesante en relación a lo que nosotros mismos también estamos haciendo desde la ubicación, en el contexto social, cultural, histórico en el que nos ubicamos también dentro de nuestra propia realidad como latinoamericanos, en un espacio con también una historia ecológica muy particular, socialmente, históricamente y políticamente hablando, ¿no? Entonces, hay en esa deconstrucción y reconstruir el sentido del yo, a mi parecer hay algo muy interesante que podríamos verlo quizás incluso en paralelo con lo que pasa con las historias del mismo Buda y la reconstrucción incluso de las mismas vidas pasadas del Buda cuando se incorpora, y esto lo menciona también en el libro de Dharmakaya junto con David Lloyd en algún momento, que se incorporan ciertas historias que tienen que ver con historias o cuentos folclóricos, ¿no? Que son historias de seres, espíritus que habitan en la naturaleza, que lo podemos ver en los yatakas, ¿no? En las vidas pasadas del Buda. Hay ahí una recopilación o un tomar información de creencias que no pertenecían directamente al budismo, sino que venían de historias pasadas dentro de lo que era la India de esa época y que se articulan o se deconstruyen para construirlas como una base budista importante. Creo que nosotros tenemos, así como nos ocurre que se nos despoja de una historia del mundo antiguo de Abya Yala, ¿no? De esta América en la cual nosotros habitamos, que son las culturas indígenas o todo el mundo previo a lo que es el colonialismo español. Hay ahí también una riqueza interesante y que ahí hay un paralelo que me parece que habla también de una interpretación que nos permitiría también entender ciertas cosas de cómo se interpreta la ecología en relación a cómo nos relacionamos con esos otros seres que están de una otra forma en el espacio de la naturaleza, que son la naturaleza, que son los árboles, que son los diferentes, e incluso seres que podríamos llamarles seres espirituales o seres sobrenaturales, ¿no? Como se describen en los yatakas que habitan, que se habla de los espíritus que habitan en los árboles, ¿no? Y yo quería llegar a ese punto, y disculpa Daniela que ahí después volvemos a lo que tú querías comentar, solamente quería decir que también hay una cosa de que ojalá lo podamos después conversar, que tiene que ver con el aspecto sobrenatural en la ecología, cómo lo sobrenatural pasa a ser algo natural. Y desde ahí entender también parte de lo que es la ecología y ahí también vuelvo un poco a esa deconstrucción y reconstrucción del sentido del yo que menciona David Lloyd. Hay una fusión, una unidad que creo que va más allá de lo que es simplemente una interacción con los demás seres. No, de hecho lo que acabas de decir evoca mucho lo que quería comentar, es que bueno, los indígenas del norte, los Lakota, tienen esta frase mitakuye o yasin para referirse por todos mis parientes, refiriéndose a que todos los seres con los que conviven son sus parientes. Y lo relaciono también un poco con la metáfora de la red de joyas de Indra. La gota existe porque es el reflejo de las gotas que la reflejan. Entonces es como que todos en el universo estamos en una red y el todo pertenece a la parte y la parte al todo. Y ese ha sido como lo que, digamos, esa visión dualista, cartesiana, occidental, irrumpió en esa visión del universo en el que a nosotros se nos quiso separar, precisamente para poder explotar a la naturaleza y producir como esa dualidad entre naturaleza y cultura, mente y cuerpo, femenino, masculino. Claro, porque bueno, de repente si tú sabes que eres diferente de la naturaleza, por ejemplo, si tú eres diferente de un árbol, entonces lo puedes talar, claro, y explotar, que sería para los fines económicos del sistema capitalista, por ejemplo. Trato de relacionarlo un poco con la filosofía de Spinoza, el panteísmo, en el que
la totalidad del universo es el único Dios. Entonces, la sustancia de lo que contiene a ese árbol es la misma sustancia que me contiene a mí. Entonces, si talo a ese árbol, me estaría talando a mí mismo. Y bueno, a mí me gusta mucho como la filosofía del panteísmo, que bueno, si bien Spinoza del siglo XVII es un filósofo occidental, lo relaciono mucho como con esta concepción budista de la interrelación y la interconectividad de todo. Dice, Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. No se trata de una forma de politeísmo a la que a cada forma se le asigna una deidad, sino que por el contrario, todo lo que existe forma una unidad a la que puede llamarse Dios. Escuchando todo lo que están comentando, como que me lleva a pensar que hay un terreno súper fértil para preguntarse sobre, digamos, la interconexión, las interrelaciones. Pensando en dos cosas, algo que comentaba Elvira y que retomó también Daniela, y en esto que comentabas, Daniela, como por un lado esta cuestión cartesiana, me parece que está puesta en un diálogo con los seres o los existentes que habitan el mundo. Quizás también preguntarnos, ¿no? Como cuáles son las fronteras o esos, como esa porosidad en esos límites en consideraciones como los seres naturales y los sobrenaturales o espirituales. Y por otro lado, me parece que hay una cierta complejidad también en pensar como los distintos niveles, por poner alguna palabra, o dimensiones de lo que constituye a los seres y de esas diferencias. Como que hay algo en esa interconexión, hay algo de mí en el otro y del otro en mí, pero también existe una diferencia, ¿no? Y me parece que esta conversación, como dialogar sobre estas cuestiones también, o por lo menos para mí, tiene como un tinte bastante orientado quizás a la acción, como algo como más político. Bueno, no sabría bien todavía en qué términos ponerlo, pero sí me parece que es importante pensar como también la diferencia para pensar cómo poder actuar con el otro y con ese otro ser. Porque en un cierto sentido, talar el árbol es como hacerme algo a mí también, porque compartimos algo, pero también hay algo importante que nos diferencia. Y me parece que también entender esas diferencias son muy potentes para cuidarnos en esas diferencias. Sí, gracias Belén por llevarle un poco también a lo que estás comentando, porque en realidad siguiendo un poco lo que dice también David Lloyd, hay algo que creo que va un poco encadenado a la propuesta que él mismo realiza y en el fondo justamente hasta cómo vamos entendiendo y desde dónde lo estamos entendiendo para que sea una propuesta consciente de estas diferencias también, ¿no? Y ahí hay algo que yo particularmente creo que no sé qué opinan ustedes con respecto a que es que en realidad la forma en que podemos justamente accionar un acto que nos lleve a la unidad de la naturaleza y por lo tanto de protección, de preservación y de concientización en torno a lo que es realmente lograr que la naturaleza, que somos nosotros mismos, ¿no? Y que está esa unicidad en la cual también menciona Lloyd, pero y que menciona muchos, ¿no? Y que menciona la escuela Huayen y el Lagatamsaka y todo eso, es también partir con un trabajo espiritual, porque si no está ese trabajo espiritual, lo otro no engancha, ¿no? O sea, esa es la parte como que creo que es lo que de una u otra forma está señalando. Es decir, si no ahondamos en esta falta que él menciona desde un principio con la primera cita que mencionamos, ¿no? Que pareciera ser de que sí, la crisis está ahí, pero en realidad la crisis interna es la que primero habría que trabajar para que externamente podamos realmente llevar a cabo acciones que tengan una repercusión firme, ¿no? Sólida también. Entonces, no sé cómo lo observan ustedes desde ahí. Y bueno, eso, no sé cómo lo estarían observando. No, yo creo que no es lo uno o lo otro, no es lo interno o lo externo, no es como como si fuera una especie de primacía de algo sobre otra cosa, ¿no? Creo que hay interrelación más bien, ¿no? O sea, no se puede disociar lo espiritual de lo político, pero tampoco privilegiar lo político pensando que cambiando las estructuras políticas o económicas vamos a transformar lo espiritual, ¿no? Como que creo que es una cosa en dos vías, ¿no? Que las dos tienen su momento, su peso, su espacio, ¿no? Pero creo que habría un gran riesgo de decir, la crisis espiritual, primero tenemos que cambiar
como dice esa frase que todo el mundo dice de Gandhi, que cambia a ti mismo para cambiar el mundo. Creo que es un meme que ya como que no, para mí no tiene mucho sentido, porque estamos atravesados completamente material, semióticamente, materialmente, por estructuras que independientemente que uno cambie no van a cambiar, ¿no? Entonces son las dos, ¿no? O sea, es un cambio espiritual que no se disocia de una transformación económica, política, etcétera. Yo creo que el peligro estaría en nuestro análisis en decir, como la crisis también es espiritual, entonces tenemos que enfocarnos primero en la crisis espiritual para realmente que lo otro tenga validez. Yo creo que no sería un camino que yo tomaría. Creo que lo vería más en interrelación, ¿no? Tomando esta idea de la interdependencia, ¿no? Como afuera adentro, ¿no? Como en interrelación, en interdependencia. El afuera, supuestamente porque de hecho hoy todas estas estructuras están tan metidas en nosotros que no hacen parte del afuera, son el adentro y el afuera en constante interrelación. Está muy bueno como lo está planteando Juanpa y me parece que también un poco el desafío es ese, como pensar a partir de la propia experiencia y a partir de, bueno, él habla mucho de distintas narrativas, ¿no? Como de las narrativas, él me refiero a Juanpa, narrativas alternativas para también escuchar otras voces, ¿no? Entonces, me parece que esas puestas en diálogo son súper necesarias a la vez que son pensadas estas otras cuestiones considerándonos seres sociales, ¿no? Como esa interrelación, esto, ¿no? Como mi propia experiencia está completamente atravesada por esos colectivos, por esa experiencia situada. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo que para mí es en conjunto. Y de hecho, ahora me acuerdo que en otro libro que se llama Sexo, Dinero, Karma y algo más, y Dharma, no sé cómo pero es un texto anterior de David Lloyd, él hace como este análisis de los venenos mentales, ¿no? Ignorancia, apego y rechazo, que son los tres venenos fundamentales en el budismo. Pero él dice que esos venenos tienen un correlato social, que la ignorancia son como los medios masivos de desinformación, el rechazo sería como toda esta maquinaria militar y que el apego es como la sociedad de consumo, ¿no? Entonces es como que también hoy uno puede ver incluso en David Lloyd que sí, que hay un aspecto interior de trabajo espiritual, ¿no? Pero que también hay venenos que han sido institucionalizados, ¿no? La ignorancia, el apego y el rechazo institucionalizado en estas estructuras que sobrepasan lo que usualmente concebimos como práctica personal, individual, etc. Entonces, creo que ahí incluso en Lloyd hay como un recurso muy, muy bueno para darse cuenta que estos venenos mentales o kleshas, ¿no? Son algo que puede ir más allá de lo individual y que parte de la práctica, por eso, ¿no? Como que vuelvo a esto que dice, que los tres componentes o aspectos de la práctica son estar en el mundo natural, explorar las ecoimplicaciones de las enseñanzas budistas y encarnar una comprensión en el ecoactivismo que es necesaria hoy. Yo creo que justamente si nos preguntamos por qué puede desarticular esos venenos mentales, pues necesariamente llegaríamos a que parte de la práctica sería de alguna manera pensar y actuar dentro de, no sé, lo que nos llame, ¿no? Para transformar esta institucionalización de los venenos mentales. Sí, totalmente. Incluso como dar estas conversaciones me parece que contribuyen en definitiva como a ponerle palabras y a articular conceptos y a eso, tratar de transformar por lo menos desde este lugar o está puesta en palabras de otras experiencias de esa realidad, ¿no? Como de esa realidad en términos justamente de esto, como de lo que estamos conversando, ¿no? Como de personas situadas con nuestras propias experiencias, pero a la vez con esas experiencias atravesadas por nuestras experiencias colectivas y demás. Me parece que en este contexto, justamente frente a esto, eh, eso me parece como muy nutricio y muy potente estar tratando de poner en palabras. Gracias Juanpa y Belén. Sí, es interesante y yo creo que también se da un poco para detenernos en muchas cosas, creo yo. Igual hay cuestiones que yo personalmente siento que tiene que ver mucho con también con ciertas cosas de la experiencia de
justamente de la experiencia de la relación con lo que le llamamos como esa naturaleza externa para que pueda justamente ser algo en interacción con uno mismo, para poder realmente estar en esa conexión y que al mismo tiempo permite que la forma en cómo se reacciona es una forma mucho más empática y incluso con la concepción de ternura, que a veces puede jugar un rol distinto a ciertos activismos que podríamos observar que son activismos ecológicos. Y ahí es donde también yo sí enfatizo un poco en la parte espiritual, me parece que es fundamental. Y no en relación también a que sí, que va muy de la mano, pero tarde o temprano se tiene que llegar a lo espiritual, porque creo que es lo que permite justamente, y espiritual podemos tener otro encuentro de qué significa espiritual o espiritualidad, ¿no? Porque igual es otro tema, pero en fin. Hay otra cita también que tenemos que nos entregó Carlos y que dice, de David Lloyd, ¿no? Y que dice: hoy las tradiciones budistas asiáticas enfrentan el mayor desafío de su historia, a medida que se infiltran en un mundo postmoderno globalizado, secular e hipertecnificado que puede estar autodestruyéndose. ¿Qué opinan un poco al respecto de esta cita? Las tradiciones budistas asiáticas enfrentan el mayor desafío de su historia a medida que se infiltran en un mundo postmoderno globalizado, secular e hipertecnificado que puede estar autodestruyéndose. Bueno, igual esto es complejo también porque hay una cosa que todos sabemos, creo, en los que estamos, y todos sabemos los que estamos acá, es que una de las características que tiene el budismo es una capacidad de acomodarse muy bien, ¿no es cierto?, a la historia y a la cultura en general. O sea, eso creo que es algo que destaca de otras religiones en el mundo. Y me parece que en el tema de la posmodernidad y de la globalización, hay algo ahí interesante también que lo podemos visualizar en ciertos lugares del Asia. Yo puedo hablar desde China, por ejemplo. Hay muchísimo, el budismo en sí chino se ha acomodado bastante a esa realidad. Tanto así que también a veces es bastante cuestionada la forma en cómo se acomoda, ¿no? Y ahí también comentar un poco eso. O sea, estamos hablando desde una perspectiva ecológica, pero también desde la perspectiva budista. Pero también es importante como que, considerando que somos una entidad, ¿cómo se llama?, desligada de cualquier secta budista y eso, podemos también criticar un poco el budismo. O sea, hay ciertas cosas que quizás no nos parezcan, ¿no?, dentro de ciertas escuelas, en fin. Dentro del budismo chino, por ejemplo, algunas cuestiones a mí me hacen bastante ruido. Pero efectivamente hay un desafío de cómo lograr que todo lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la doctrina, con el Dharma en sí, y en este caso en relación con la ecología, se va acomodando de alguna forma a estas realidades, que aparte de una realidad que está en un cambio, pareciera ser que cada vez más rápido, ¿no? Y la tecnología cada vez, y todo lo que es el mundo digital también está muy presente. Entonces, me imagino que un poco por ahí va también esta cita que ha querido destacar Carlos. Sí, como que hay un montón de desafíos, ¿no? En esa cita creo que nos lleva a pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos de esa transformación que el budismo y el Buda Dharma, y si quisiéramos pensarlo, las prácticas espirituales tienen hoy en día? Y David Lloyd lo argumenta, ¿no? Con el mundo posmoderno, con el mundo secular. ¿Y cuál es la otra que dice? Posmodernidad, secularidad, así como... Y el mundo hipertecnificado. Y la tecnología, ¿no? Que todas están súper unidas, ¿no? Posmodernidad, secularidad y tecnología. Y yo pienso que el budismo, como vos decís, a uno le parece que sí, que ha logrado de alguna manera acomodarse. Y si uno lee, por ejemplo, este libro de la construcción del budismo moderno, ¿no? Como esta manera en que el budismo se transforma en Occidente y se vuelve moderno, ¿no? Y no solamente algo que hacen los budistas occidentales, sino que algo que proponen también las mismas tradiciones en Asia, ¿no? Mostrar un budismo que sea moderno, que sea científico, ¿no? Como este diálogo que ha tenido el budismo desde hace ya tantos años sobre todo con las neurociencias. Y a mí lo que me parece como lindo del ecodharma, o de como queramos llamarlo, como budismo leído en clave ecológica, es que sí, es un diálogo con la modernidad, porque la crisis ecológica es fruto o es como consecuencia de esto que podemos llamar modernidad, ¿no?
pero que no queda inscrita en una noción tan funcional como uno puede ver que queda inscrito el diálogo entre budismo y neurociencia. O sea, hay muchas maneras de entablar el diálogo entre budismo y neurociencias, pero uno ve que como si hiciera a la gente bien el budismo porque la hace más tranquila, porque le baja los decibeles, ¿no? Como que está toda esta noción del budismo como un paliativo, sobre todo el mindfulness, ¿no? De hecho, David Lloyd tiene esta expresión, utiliza esta expresión de Mac Mindfulness, ¿no? Mac Mindfulness como McDonald's Mindfulness, Mac Mindfulness como esta cosa que se expandió por todo lado y que se vuelve como realmente algo que nos ayuda a funcionar mejor en una sociedad totalmente enferma. Y yo creo que esa es una especie de diálogo que entabla el budismo con la modernidad, el budismo con la ciencia, y que da como fruto este budismo moderno, ¿no? Como muy funcional al sistema de producción y a la sociedad industrial de crecimiento, pero tenemos como que este otro diálogo, entonces no todos los budismos modernos son iguales, ¿no? Y eso también yo creo que está presente en lo que dice McMahon. Y el Ecodharma creo que plantea un diálogo muy diferente, ¿no? Con la modernidad, porque sí, la ecología es un producto de la episteme occidental, moderna, etc., pero se da otra cosa, ¿no? Y de hecho, David Lloyd y otras personas, de alguna manera proponen un budismo que en cierta medida te lleva a cuestionar las bases mismas de la sociedad industrial de crecimiento. Lo mismo con Joanna Macy. Entonces, hay otra especie de diálogo. Entonces, a mí como que lo que me interesa también destacar es que no hay un solo diálogo en ese encuentro, en esa adaptación entre el budismo occidente, la modernidad o como queramos llamarlo, y como que hay diálogos que son para mí, o por lo menos con los cuales yo resueno más, pero que también creo que son más potentes si creemos que se necesita una transformación civilizatoria. Pero si de lo que se trata es de hacernos más funcionales al sistema, pues bueno, como que todas estas corrientes funcionales del mindfulness podrían ser una respuesta más adecuada, pero yo creo que el budismo en clave ecológica plantea otra cuestión. Sí, de hecho, me parece que volviendo a la cita y a lo que estás diciendo, Juanpa, el budismo en clave ecológica, me parece que haría alusión justamente a esta última cuestión que plantea la cita sobre este mundo que se autodestruye, ¿no? Esa autodestrucción habla de como una ignorancia muy fundamental, como en esos cimientos y en esos sentidos fundantes, ¿no? Como de esa sociedad. Entonces me parece que el budismo en clave ecológica está buscando tocar esa fibra, me parece, como esa conciencia de decir, digamos, el problema es mayor y tenemos que hacer una transformación radical, digamos, ¿no? Como, y por otro lado, pensar en esto de las tradiciones budistas asiáticas, mientras los escuchaba, y esa adaptabilidad, ¿no? Que se puede ver, y lo que decía Juanpa de cómo se adapta también el mindfulness por fuera del marco de una tradición budista, y cómo, digamos, cómo existen, por ejemplo, adaptaciones dentro de tradiciones budistas que recalcan o focalizan en su vínculo con lo tradicional, incluso recortando cuestiones que puedan sonar sobrenaturales, como para generar una cercanía a una forma de entender el mundo que quizás no esté como para, en un primer contacto o para sentar una práctica, quizás no estén abiertos a pensar esto, los espíritus de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Como de los árboles o lo que fuera, o recordar ciertas ideas de espíritus, ¿no? Mientras que por otros lados, quizás ciertas organizaciones que se dedican al mindfulness buscan separarse de una cuestión religiosa, ¿no? Como para darle esta secularidad de esto hace bien porque es como médicamente comprobable, ¿no? Así que sí, me parece que eso, como que la verdad que la cita abre como un abanico enorme y dentro de esas distintas adaptaciones, ya sean como en el marco de una tradición o no, ¿no? Como una apropiación como recontextualizada de ciertas prácticas budistas, en definitiva, el budismo en clave ecológica sí que estaría centrándose como en esta cuestión de la autodestrucción, quizás como de pensar, bueno, ¿cómo le damos respuesta a esto, ¿no? Sí, y un poquito como para ir ya cerrando un poco el tema, no sé qué opinan ustedes, y a propósito de lo que está diciendo Juan Pablo, también Belén, de que pareciera ser de que la concepción de ecología, en el fondo dentro del budismo, o de este budismo con clave ecológica, está concentrada más en el cómo que en el qué, podríamos decirlo de una u otra forma, ¿no? En el sentido de que cómo tengo que estar como ser, como persona, conscientemente hablando, bondadosamente hablando, compasivamente hablando, etcétera, etcétera, y todos los elementos que ya conocemos nosotros, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el budismo y las prácticas en sí, pero también está el qué hago, ¿no?
¿Qué hago para eso? Y quizás esa es la pregunta a lo mejor que podríamos también tenerla un poco presente, porque dentro de lo que estamos trabajando a propósito de la concepción de ecología, estamos en la reflexión que nos lleva también a las lecturas, ¿no es cierto?, que estamos empezando a realizar ahora, iniciando con lo de David Lloyd, pero también está el cómo esto se va a ir transformando también a un qué hacer. Y ahí hay algo que al parecer, y volviendo a lo que estaba comentando también Juanpa, es como cómo hacemos que esto se transforme en un qué también, observando que, o no es que lo tengamos que hacer nosotros, pero sí visualizándolo, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo budista, en el lugar en el que nosotros habitamos, desde la concepción ecológica? Quizás vamos a observar un cómo actuar frente a ello muy claro, y desde el individuo quizás mucho más trabajado que de forma colectiva, o quizás de forma colectiva, pero que no sale de una práctica, ¿no? Dentro de una sangha, algo muy desde lo que es la meditación en sí, o las mismas ceremonias, quizás que se mencionen, se comenten ciertas cosas, pero no hay un llevarlo a un accionar. ¿Cuál sería ese accionar? ¿Por qué lo comento también? Porque estamos viviendo también un momento nosotros acá, ustedes saben, en Chile, hace un mes atrás hubo un incendio donde murieron casi 150 personas, terrible, en Valparaíso, Viña del Mar, y esto es algo que está ocurriendo constantemente, en otros países también. Hay una cosa que ahí se presenta, la crisis climática, que también juega un papel, otras situaciones, otros factores, ¿no? Que son factores económicos incluso, o políticos, pero que se están presentando. Entonces ahí es donde también es importante, creo yo, como observar ahí cómo cómo pasa a ser un qué, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haría una comunidad budista en esa situación? Y cómo el ser budista lo lleva a la acción, ¿no? Y eso lo quería como comentar un poco, no sé cómo lo visualizan, y entendiendo también esta intención que tenemos detrás como LEP, ¿no? De ir también desarrollando nuevas propuestas e ideas. Cuando David Lloyd entra en este punto en el que estamos, una de las cosas en las que más insiste en la introducción del libro es en que, bueno, dice escuetamente, en su opinión, el budismo no es una religión originariamente ecologista. No nos encontramos tal vez en los textos tradicionales, en la historia de la tradición, una preocupación muy explícita por conservar el entorno, bueno, lo que hoy nos preocupa, pero sí hay elementos en la tradición, en los sutras, en los comentarios, en otros lados, sí hay elementos en esa dirección. Y creo que por ese lado iría. Primero, es una cuestión, si la pregunta es hacia adentro de las comunidades budistas, sea en Occidente, sea en Asia, yo creo que la cuestión es cómo el mismo Dharma puede inspirar acción ecológica. Y entiendo yo que esa es la apuesta central de David Lloyd. Y de todas maneras creo que va más allá, porque la cuestión es también que incluso eso puede ser una contribución más allá, hacia afuera. El budismo ahí puede contribuir, la tradición budista puede contribuir a la transformación ecológica que se necesita en nuestros tiempos. Eso depende primero de ese ejercicio de encontrarse con ese lado ambiental del Dharma. Sí, pensaba en base a lo que decía Carlos, que me parece que hay como una inspiración súper clara, como muy contrastable entre sistemas como de clara dominación propios del capitalismo y capaz más de cooperación desde una propuesta budista, que son marcos muy distintos para encararlo, ¿no? Y por otro lado pensaba en esta capacidad de adaptación que nombrábamos del budismo y realmente como lo situado que tiene también el budismo. O sea, por un lado como fuente de inspiración, ¿no? Y por otro lado su carácter situado. Yo me acuerdo, no sé por qué me vino este recuerdo, ¿no? De una comunidad, miembros de una comunidad tibetana en el exilio que visitaron la Argentina hace unos años. Y como yo hablaba español e inglés y eran mujeres que vendían hierbas y distintos como, nada, objetos que traían, las ayudé en el puesto de venta, ¿no? Entonces, en un momento la gente a veces no se acercaba para comprar algo, sino como para charlar con ellas. Y en un momento la conversación tenía que ver como con el vegetarianismo, como que no entendían por qué ellas no eran vegetarianas, como que ustedes son budistas, ¿por qué no son vegetarianas?
Y entonces se generó algo ahí como de, bueno, lo que tenemos disponible es esto, ¿no? Como que fue como por otro lado el diálogo y de repente me parece que también hay como una conversación a dar en esa dirección, ¿no? Como, bueno, hay una adaptabilidad propia del budismo que está muy vinculada también a cuáles son las condiciones, qué es lo disponible, qué es lo, esta es una palabra mía, ¿no? Pero como lo coherente en este contexto, ¿no? Como una escucha también a eso. Y por otro lado, hay como una apropiación en Occidente que asocia el budismo a ciertas cuestiones, ¿no? Y hay una cierta lectura, por ejemplo, como esto de este casi lugar común de el budista es vegetariano, como sí o sí. Y de repente parecía que como que el estereotipo máximo de mujer budista del Tíbet vestida con ropas tradicionales que no es vegetariana es como que se rompía en un millón de pedazos, ¿no? Y esa idea como que me pareció también muy potente como para pensar, como para romper un poco esas cosas, ¿no? Como ver, bueno, qué pasa cuando de repente el budismo no es así, digamos, cuando tiene otro tipo de expresión, ¿no? Y otro tipo de vinculación con ese ser, por ejemplo. Vamos a terminar con la última cita para ya también cerrar este primer grupo de estudio de Lev. Dice, en última instancia, los caminos de la transformación personal y de la transformación social no están realmente separados entre sí. El compromiso con la transformación no está realmente separado el uno del otro. El compromiso con el mundo es la forma en que florece nuestro despertar individual y cómo las prácticas contemplativas como la meditación cimentan nuestro activismo transformándolo en un camino espiritual. Esa cita o sea, Gary Snyder escribe eso en el 68, creo, en ese texto que se llama Budismo y la revolución que viene, y es tal cual esa cita. Sería chévere después verla, pero está en un texto que se llama Buddhism and the Coming Revolution. Pensando también en la conversación anterior sobre no separar, precisamente no caer en el dualismo de separar el mundo interno con el mundo externo y el mundo espiritual como con la política, por ejemplo, entonces él ahí asocia meditación y el activismo. Entonces, bueno, si la ecología estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno, pues esas relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno mutan, está cambiando, se adapta, también haciendo un poco alusión a la anterior cita, y obedece precisamente está supeditada a los medios y modos de producción económico. Entonces, bueno, no puede ser lo mismo esa relación del entorno no sé, en la época de los taoístas, de Xuanzai, Lao Tse, a la actual. Entonces ahí es como donde, bueno, esa relación de la ecología y el budismo no puede tampoco pensarse desligado de ese accionar activista. Lo miro como desde ese punto. Sí, bueno, y también cómo finalmente, pues cuando dice el compromiso con el mundo, es la forma en que florece nuestro despertar individual y cómo las prácticas contemplativas como la meditación cimentan nuestro activismo transformándolo en un camino espiritual. Ahí también está un poco como algo que yo creo que pasa bastante en las sanghas cuando estamos en situaciones donde vemos que los ecosistemas se están destruyendo, donde hay crisis en la naturaleza y con todos los daños que ha significado también el cambio climático, en fin. Hay algo que creo que las sanghas de una u otra manera responden justamente frente a lo que es lo que mencionábamos antes, ¿no? De las prácticas de meditación, desde ahí levantar un poco este estado de compasión a lo que está ocurriendo a través de los rezos, a través de dirigir ese rito hacia quienes están sufriendo, ¿no? También, y ahí creo que hay algo importante que no hemos mencionado, que también lo comenta David Lloyd, que es la concepción de dukkha, del sufrimiento, y cómo también el sufrimiento es un proceso también de transformación, ¿no? Y a la hora de entenderlo desde ahí, desde qué sufrimiento, puede ser tanto del sufrimiento que uno está sintiendo a la hora de ver una destrucción directamente en tu espacio, en tu contexto, como también verlo desde afuera, ¿no? Y cómo sufres porque el otro también está sufriendo, ¿no? En este caso, las otras especies, etcétera. Ahí yo creo que también hay un activismo en ese rezo también. También la palabra activismo nos puede llevar a diferentes cosas, sin dejar de separar, claro, lo que es el mundo, lo que es. Ahí se aclara la cuestión de la espiritualidad como algo que está presente de una u otra forma e interactuando,
pero lo interesante creo yo que tiene que ver también con cómo se va transformando también esa espiritualidad, ¿no? Y ahí creo que es parte también de cómo vayamos también trabajando y observando lo que vamos a ir entendiendo finalmente como la ecología o este ecobudismo en América Latina. Porque al final acá creo que hay un juego muy interesante con la palabra eco, que es el eco, o sea, el eco, que es una metáfora muy budista también del budismo Chan, del budismo Zen, que es ese vacío que no es vacío, ¿no? Que es ese sonido que está, pero que rebota, pero porque hay algo ahí. Y la concepción de vacío, que también es tocada por David Lloyd, también el texto de Dan Magaya, y hay conexiones con eso, nos habla de que ese vacío en realidad habla justamente de esa unidad, del estar en esa unicidad con el otro. Como decía Trans, vaciar los vientres para llenar los corazones, ¿no? Finalmente. Entonces, al final, ahí creo que va a ser bien interesante este camino de cómo vamos a ir observando estos trabajos o estos desarrollos ecológicos en América Latina, cómo nosotros mismos nos vamos a ir acercando, cómo nosotros quizás en algún momento vamos a definir algo que va a ser ecológico, pero en realidad se va a presentar desde otras perspectivas, viendo que en realidad son una serie de elementos, de factores que están ahí, y que incluso puede ser algo ecológico simplemente el ver una persona que está sentada meditando frente a una situación que está ocurriendo de desastre ecológico en tal país, ¿no? Y eso también es un accionar ecológico, lo podríamos también denominar así. En fin, creo que todo esto nos abre a como más reflexiones, pero al mismo tiempo a observar de que está bueno, ¿no? De que está bueno, creo que está importante, como diría una chamana, ¿no? Y que nos lleve ojalá a seguir desarrollando más diálogos, pero también que nos vaya mostrándonos con la bajada a raíz, ¿no? A tierra, a ver qué está pasando también. A mí lo que estás comentando, Elvira, me hace pensar en la presentación que hizo Juanpa en las jornadas de budismo y ecología el año pasado. Me parece que ahí hay un ejemplo de cómo esto del escuchar el dolor de la tierra que él contaba, ¿no? Cómo duele un río. Corregime, Juanpa, pero como que iba por ahí, ¿no? También trabajar con el dolor, con el sufrimiento en uno y conectar con, bueno, cómo se escucharía, cómo podría conectar con ese dolor de repente lo que hoy entenderíamos como un fenómeno o, bueno, esto, ¿no? Como el cauce de un río, lo que fuera, ¿no? Tratar de trabajar eso en uno y que se transforme en un activismo, ¿no? Como decía la cita que estaba, o sea, de la que partimos. Me parece que es un súper ejemplo que encima se está trabajando y que ya es una articulación existente y que llena de nuevos sentidos esas experiencias y ciertos conceptos como súper claves. Me parece que pensar justamente desde el sufrimiento la crisis es como súper potente, ¿no? Como permitirse pensar eso, que suena súper loco si uno dice, bueno, el sufrimiento de un río, ¿no? Como no suena para nada loco hablar de la contaminación de un río. Entonces, como qué sentido se implica, ¿no? Pensar el río como contaminado y el río como sufriente. Me parece, ¿no? Como que es tan potente esto de como habilitarse, relacionarse entonces de maneras distintas por esos sentidos que implica, ¿no? Es como suena súper como a reglamentaciones, a normativas, pensar el río como contaminado e incluso como externo, se puede cargar de un montón de sentidos que nada tienen que ver, por ejemplo, con la empatía necesariamente, como puede tener que ver o no, porque hay gente que puede perfectamente empatizar a partir de la normativa, ¿no? Pero quiero decir, pensarlo como sufriente me parece que habilita otro tipo de experiencia de esa crisis. Y me parece como un súper cómo, volviendo a lo que planteabas antes. A mí me parece que hay como varias cosas que se hacen, ¿no? Como que yo pensaba en esa exposición, en estos desafíos, y un desafío era tipo ontológico, ¿no? Cómo se piensan las maneras de comprender el Buda Dharma y cómo impacta la crisis ecológica en esas maneras de comprenderse a sí mismo el Buda Dharma. Pero lo que mencionabas es como una de las claves para mí, que es ese aspecto ritual o ceremonial, ¿no? Cómo se actualizan prácticas para responder a la catástrofe ecológica o al antropoceno, como yo lo ponía en la conferencia. Y en estos días estaba hablando con un amigo budista tibetano y hablábamos sobre la interdependencia y como que a él le parecía muy difícil desde la comprensión tibetana como abrirle el lugar a la ecología, ¿no? Pero entonces yo decía, bueno, pero si tomamos una práctica como Tonglen, ¿no? Dar y recibir, realmente uno puede pensarlo en que puedes hacer Tonglen
por un bosque que se ha quemado, ¿no? O sea, ya desde el aspecto más práctico, ritual o ceremonial, no hay que hacer mucho esfuerzo y no hay que salirse demasiado de la tradición para hacer tonglen por un río contaminado, ¿no? Así como, no sé, Thich Nhat Hanh se iba a Auschwitz y se sentaban, o otras personas como budismo socialmente comprometido estaban ahí practicando donde fue uno de los mayores genocidios de la humanidad, ¿no? Como, ¿por qué no hacerlo frente a un bosque que ha sido quemado? Entonces, como que no se requiere, a veces yo creo que hay algunas cosas en que sí se requiere un salto muy grande para que la ecología o la crisis ecológica tenga un lugar, pero hay otros lugares en donde me parece como súper natural que se dé eso. Y por ejemplo, nosotros en Viento del Sur, en las dedicatorias, tomamos en cuenta los ríos, los bosques, ¿no? Como los incendios que hubo en Chile, las personas, pero también como que lo que habría que hacer es como, obviamente, salir del lugar antropocéntrico de las prácticas y también empezar a crear algo más allá del antropos, ¿no? En los rituales. Y ahí la cita que yo traía en esa exposición de un teólogo que se llama Claudio Carvalhaes está muy buena, ¿no? Como que él decía, tienen nuestras liturgias animales, plantas, bosques, etcétera, etcétera. Como que ahí el extracto que yo tenía en esa de Claudio está muy bueno. Me parece que es súper iluminador. Entonces, lo que decía ahorita Belén, que bueno, que el sufrimiento de la tierra es evidente porque es un organismo vivo, y si bien los científicos lo pueden expresar, bueno, en su lenguaje, es también una manera de mostrar que en efecto tenemos que pensar en nosotros disociados de ese otro organismo vivo como otro. Sí, les voy a compartir esta imagen rapidito. Este es de Ito Yakuchu, que es el Vegetable Nirvana, el nirvana de los vegetales, un poco como haciendo alusión a que a veces es tanto lo que esta preocupación de lograr cierto estado de despertar del ser humano, y a veces no nos damos cuenta que hay otras especies que desde sus realidades, desde su propia papel en el fondo que cumplen dentro de todas estas variaciones de ecosistemas, también ahí hay una comunidad y una colectividad en la cual también desde distintos despertares podemos también nosotros interactuar e interconectarnos realmente, ¿no? Creo que hay una cosa que creo que justamente como lo que estaban comentando es una tarea quizás que nos quedó también de este conversatorio, de cómo nos vamos relacionando ahí vamos sumando a toda esta práctica ecológica a los demás seres y dentro de los ritos también, justamente. Creo que mucho podemos aprender del mundo chamánico, del mundo indígena de América Latina, y creo que también va un poquito la invitación a hacer ese diálogo también un poco más. Esta es una realización del Laboratorio Ecobudismo, agrupación dedicada a explorar los vínculos entre ecología y budismo. Para saber más sobre nuestra labor y sobre las iniciativas ecológicas de las comunidades budistas en Iberoamérica, pueden visitar nuestra web laboratorioecobudismo.com. Les esperamos en nuestro próximo episodio.